Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Por favor, mucha atención, porque aquí vamos a aclarar este punto a la luz de el griego y la traducción de la Vulgata hacia el español. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Textualmente lo que esto nos está diciendo es, si yo ya acepto a Cristo y soy sellado por el Espíritu Santo y peco, se acabó la salvación y ni siquiera tengo ya la opción arrepentirme de nuevo, sino que estoy condenado. ¿Qué dice el texto original? Porque aquí tú, David y yo tendremos una eternidad a pegarnos una buena chamuscada en el infierno, porque ya no tendríamos esperanza ni salvación. Así que acláreme bien esto, porque si no, vamos a tener problemas aquí. Este es un ejemplo de una mala traducción. En la Reina Valera. Bueno, más que la Reina Valera, en la Vulgata Latina. Que es la causante, digamos, la mamá del error. La mamá del error. Ni siquiera en la Vulgata Latina, pero en la Septuaginta sí estaba bien. Sí. Ok. No, la Septuaginta no existía porque esto es... Septuaginta solo es Antiguo Testamento. Fue justamente a propósito de esa pregunta. Ya. Para ver si estabas atento, Septuaginta no hay Nuevo Testamento, solo es la Torá y hasta la Tanaj. Chanfle, no contaban con tu astucia. Para ver si estábamos atentos. En el texto griego, mire qué dice. Voy a leerlo en el texto griego, la traducción es otra. Pongan cuidado, dice. Porque lo que una vez fueron iluminados, se gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y fueron compañeros del Espíritu Santo. Ahora versículo 6. Y cayeron, no es recaer, y cayeron, es imposible de nuevo renovar a cada uno hacia el arrepentimiento, y en lugar de ayudarlos, se les crucifican con burlas y se les coloca en vituperio público. Así no se les puede ayudar a rescatar. Es otra cosa. Totalmente. Dios mío, ¿qué estás leyendo? Otra cosa, totalmente otra. Y estás leyendo es increíble esto, ¿eh? Y aquí una cosita, perdítame que esto hay que exaltarlo. Griego neto. Él está leyendo del griego y lo está traduciendo literalmente del griego al español, y eso es lo hermoso aquí, hablar con la autoridad del conocimiento. Es bueno que el Espíritu Santo nos revele muchas cosas bíblicas, y eso es hermoso, confiar en la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, la sabiduría de lo alto. Pero también nos ha dejado estos programas para instruirnos, y es importante el conocimiento, ya que con el conocimiento es que uno tiene la autoridad para hablar y enseñar. Y atención. Yo quiero que nos ayuden a enfocar He escrito el versículo 6. El versículo 6 es el versículo polémico. Sí. Porque vuelvo a leer qué dice el versículo 6 en la Reina Valera. Hebreos 6:6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mejor dicho, el que peca por segunda vez, Chao. nada vale el arrepentimiento, ni lo intente. Eso dice el texto, Sí. no lo digo yo. O sea que según el texto, todos ustedes y yo ya estamos condenados. Porque ¿quiénes no han pecado por varias veces? Así es. Todos no han pecado. También usted, Arturo, ha Así es. pecado. Hasta después de haber aceptado al Sí, Señor Jesucristo. Bien dice la Biblia que el que dice que no ha pecado dice que Dios es un mentiroso. Primera de Juan Claro. 1:8. Porque Dios dice que sí somos pecadores. Ahora, Primera de ¿cuál Juan es el error que cometió San Jerónimo? Al traducir del texto griego al latín, él tradujo del griego al latín en forma literal. Y el griego es una de las lenguas que nunca se puede traducir literalmente, porque en griego una palabra se puede decir de 5 formas diferentes. En griego hay que buscar primero el sujeto, después el verbo y después el predicado. Porque en griego el predicado puede estar al comienzo, el sujeto intermedio y el verbo al final. Entonces, para traducir al griego hay que ordenar las frases, primero el sujeto, después el verbo y después el predicado. O sea que es todo un análisis lógico que hay que hacer para traducir el griego. Y Jerónimo no tradujo respetando la estructura lógica de la sintaxis del griego, sino que lo tradujo literalmente.
traducirlo literalmente al latín dio esto. Y el latín lo tradujo al español Peor todavía. por los padrecitos Cipriano Y Casiodoro y Rey. Casiodoro, que ellos no sabían griego sino latín. Vamos a ver en el tablero cuál sería la traducción. Sería, Léelo en griego porque tú sos profesor de griego y hay personas que sí hablan griego y necesitan que les leas en griego. dice, kai parapesontas, kai es i, parapesontas es caer. El latín lo traduce como recaer, igual que la Reina Valera. O sea que la traducción de recaer no es legítima, es caer. Si usted lo lee en otras versiones, como la de NBI, dice caer, no sé si dice caer. En el versículo Es 6. imposible porque así vuelven a crucificar. No. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propia desgracia al Hijo de Dios y Pero los ponen no a dice vergüenza. recaer. No, apartado, dice acá. Recaer significa que cayeron varias veces. El texto griego dice caer. Entonces dice, kai parapesontas, coma, palines de nuevo, anakainesine significa de nuevo renovar a cada uno hacia eismetanoian, hacia el arrepentimiento al Hijo de Dios. O sea que es imposible renovar a cada uno hacia el arrepentimiento al Hijo de Dios, y en lugar de renovarlo y ayudarlo, crucificándolos a cada uno, porque ana es una preposición distributiva que traduce cada uno, y estauronta traduce crucificando. Es muy usual en lengua griega que se formen palabras compuestas uniendo preposiciones con verbos, como en este caso. La palabra crucificar solamente es estaurontas. Y si quiere decir crucificando a cada uno, se coloca ana. Entonces aquí es ana, a cada uno crucificándolos. Aquí no se refiere crucificar a Cristo, como se refiere el latín y la Reina Valera, sino crucificándolos a los pecadores en sí mismo y colocándolos al vituperio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir la traducción? Que las personas que cayeron, tenemos que ayudarla, pero no le podemos ayudar para que se vuelvan a arrepentir crucificándolas con burlas, con condena. Tú caíste, has caído, y colocándole grandes cargas. Así no se le ayuda a invitarles a que se renueva. Es que ahí se viene el versículo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea que el texto pasó de un texto punitivo, castigador, sin esperanza, a un texto de esperanza, de cómo ayudar al caído. Más bien está dando la solución de cómo ayudar al que cayó. ¿Sí? En el original da eso, pero en la Reina Valera acá te despedazó. Ahora, y no fue culpa de la Reina Valera. Es del latín, pues. De San Jerónimo, porque San Jerónimo es hijo de su época. En la época de San Jerónimo, el catolicismo antiguo sacó la teología de los pecados posbautismales. ¿Cuántos pecados se podían cometer después del bautismo? Porque para el cristianismo antiguo, el bautismo borraba los pecados. Claro. Entonces, si usted se bautizaba, no podía cometer más pecados, solamente uno grave. Entonces, la iglesia antiguamente legisló que después del bautismo solamente puede cometer un pecado grave. Otro pecado grave queda excluido de la comunión con la iglesia. Entonces, San Jerónimo, con su mente de teología de pecados postbautismales, depositó en el latín esa teología y traducida al español, nos quedamos sin salvación. Qué impresionante. Qué y por eso es que difícil. mucha gente tampoco quiere obedecer en el bautismo actual, porque todavía tienen esa mentalidad de que yo todavía voy a seguir pecando, entonces por eso no me bautizo, entonces voy a dejar de pecar para entonces bautizarme, y eso va a ocurrir solamente cuando esté muerto. Claro. Y una cosa importante que quiero aclarar. Mucha gente se puede asustar. Está diciendo, bueno, pero la Reina Valera es palabra de Dios. Claro que la Reina Valera es palabra de Dios, pero seamos conscientes, eso